Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Me da mucho gusto que ya estemos todos conectados. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de traducción de una hoja, solamente una hoja de uno de mis libros favoritos, si no es que mi favorito. Se llama La descripción del Egipto. Este es mi tomo muy modesto. Vamos a tomar una hoja de este libro y vamos a analizarla para hacer su traducción. Empezamos. Primero, quiero que vean, este libro es un libro enorme, colosal. Vean el tamaño, está compuesto de muchos volúmenes. Es un libro que mandó a hacer el gobierno francés después de la campaña de Egipto, por ahí de 1800, 1790, 1800. Se le da el nombre hasta 1810. Y el nombre del libro es bastante largo, Descripción del Egipto, où recueille des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française, publiée par les ordres de Sa Majesté l'Empereur Napoléon le Grand. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a analizar a una hoja que ha escrito su editor. El editor es François Jomard. Quiero que imaginen por un momento que llegan ustedes al Valle de Giza, en Egipto, y observan por primera vez las pirámides de Giza. Lo que pasa con el texto que vamos a analizar es que François Jomard llega a este lugar y hace una observación que a mi parecer es muy valiosa, ya que es lo que pensaría cualquier hombre al tener enfrente estos monumentos tan colosales. Y entonces, sin ningún tipo de antecedente, hace su observación y a mí me parece realmente valiosa. Vean, aquí está la hoja que vamos a analizar y el título es Pyramide de Memphis, vue générale de Pyramide du Sphinx, prise au soleil couchant. Es decir, vista general de las pirámides y de la esfinge tomada al ponerse el sol, de Jomard. Ok, esta es la hoja, también viene en el libro. Vean, analicemos cómo es que en esa fecha de 1810, vean cómo se veía las pirámides de Giza, el plató de Giza, aquí está, la esfinge totalmente cubierta. Y aquí dice, vue générale de Pyramide du Sphinx, prise au soleil couchant, o sea, específicos al ponerse el sol, ¿no? Ahora, aquí está el texto que vamos a analizar. Chacune des grandes pyramides, écrit Jomard, couvre ou cache un si vaste espace qu'il est impossible à la simple vue de se figurer avec précision leur situation respective. Ces sites forment un plateau elliptique avançant vers la plaine et occupant une anfractuosité de la montagne libyque. Depuis Gizeh, point de départ pour ceux qui viennent du Caire, on marche pendant 2 heures. La distance est en ligne droite de 8300 metros. Cada una de estas pirámides, escribe Jomard, cubre o esconde un espacio tan vasto que es imposible a simple vista figurarse con precisión su situación respectiva. Esto es cierto. Cuando uno está llegando al Valle de Giza, el dimensionar el tamaño de las pirámides es muy, muy difícil a la distancia, incluso cuando ya va uno llegando, ¿no? Este sitio forma un valle elíptico que avanza en la planicie y ocupa una anfractuosité. Esto es un declive, un punto bajo en la montaña líbica. Desde Giza, el punto de partida para los que vienen del Cairo, se camina durante 2 horas. La distancia es en línea recta de 8300 metros. Ok, aquí no hay ningún problema en la traducción, ¿no? Le plateau et les pentes qui y conduisent ne présentent rien de particulier dans leur aspect. Partout, la sécheresse et la stérilité plus complète, comme dans le reste du désert libyque. Ajoutons que la lisière du désert est parfaitement marquée par les passages brusques de la culture la plus riche et d'une terre verdoyante avec une côte de gravière d'un blanc jaunâtre uniforme. Ok, el valle y sus pendientes que conducen
hacia las pirámides no presenta nada en particular en su aspecto. Por todos lados la sequía y la esterilidad, la más completa como en el resto del desierto líbico. Y le agreguemos que la lisière du désert, o sea, la línea que divide el desierto del plató, está perfectamente marcada por un pasaje brusco del desierto hacia la cultura la más rica y una tierra un poco verdosa con un lado de gravilla blanca amarillenta uniforme. Esto es cierto, cuando uno está llegando ahí pasa uno de la arena del desierto hacia la gravilla blanca amarillenta, que es muy característica del sitio, ¿no? Seguimos, les trois grandes pyramides sont placées sur les plateaux dans la direction de nord au sud, ou plutôt de nord-est à sud-ouest, en raison de leur grandeur et, à ce qu'il paraît, de leur antériorité. Ainsi, la plus considérable est la plus ancienne, et la pointe saillante du nord-est, la plus petite et la plus récente, et la partie la plus reculée au sud-ouest. Correcto. Las tres grandes pirámides están colocadas en el valle en dirección norte a sur, o más bien agrega de noreste a sudoeste, en razón de su tamaño y de lo que parece ser su antigüedad. A lo cual tenía razón Jomard, ya que tenemos la primera pirámide, que es la gran pirámide, la pirámide de Jufu, luego le sigue la de su hijo Hafra y al último la de Menkaure, que es la más pequeña. Eso es correcto. Ainsi, la plus considerable et la plus ancienne. Exactamente, la más grande es la más antigua y está al punto saliente del nordeste. La más pequeña es la más reciente y está en la parte más atrás al sudoeste. Les trois sont plus près en ligne droite. Las tres están más o menos en línea recta, si tienen su inclinación, pero es buena su observación, ¿no? L'aspect général de ces monuments donne lieu à une observation frappante. Leurs cimes, vues de très loin, produisent les mêmes genres d'effets que les sommités de hautes montagnes de forme pyramidale qui s'enlacent et se découpent dans le ciel. Plus on s'approche, plus cet aspect décroît, mais qu'un bout n'est plus qu'à une petite distance de ces masses régulières, une impression très différente succède. Vous êtes frappé des surprises et dès que vous gravissez la côte, vos idées changent subitement. Enfin, lorsque vous touchez presque au pied de la grande pyramide, vous êtes saisi d'une émotion vive et puissante, tempérée par une sorte de stupeur et d'accablement. Et on cherche à comprendre quelle force a remué, charrié, élevé un si grand nombre de pierres colossales, combien d'hommes y ont travaillé, quel temps il leur a fallu, quels engins leur ont servi. Et moins on peut s'expliquer toutes ces choses, plus on admire la puissance que s'est jouée avec tel obstacle. ¿Ok? El aspecto general de los monumentos da lugar a una observación que te golpea. Sus cimas, vistas desde lejos, producen el mismo tipo de efecto que las cimas de las altas montañas de forma piramidal, que se lanzan y se cortan en el cielo. Pero entre más uno se acerca, más este aspecto decrece. Y cuando uno no está más que a una pequeña distancia de estas grandes masas regulares, una impresión muy diferente sucede. Uno es golpeado de sorpresa. Y desde que uno trepa a la orilla de las pirámides, las ideas cambian súbitamente. Al final, una vez que tocas el pie de la gran pirámide, te llena una emoción viva y poderosa, moderada por una suerte de estupor y de accablement, ¿ok? Que accablement lo podemos traducir como abatimiento, es decir, te sientes abatido. Se siente uno realmente pequeño en esa pirámide. Y uno busca comprender qué fuerza ha removido, acarreado, elevado un número tan grande de piedras colosales. ¿Cuántos hombres han trabajado ahí? ¿Qué tiempo les tomó? ¿De qué máquinas se sirvieron? Y uno menos puede explicarse todas esas cosas, más uno admira el poder que acompañó
el vencer esos obstáculos. Es decir, cuando uno está frente de ellas, uno queda sobreseído de tal poder, de tal inteligencia que ha puesto las pirámides en pie. Bientôt, un autre sentiment s'empare de votre esprit. Vous voyez que les hommes, bien plus que les temps, ont travaillé à leur destrucción. Esto es cierto. También uno lo que observa es que no solamente es el tiempo el que ha dañado a las pirámides, sino el hombre que ha contribuido grandemente a su destrucción. Quiconque vient d'ici à payer un tribut de curiosité à ces monuments, mais n'y apporte pas d'opinion faite à l'avance, n'est frappé que du spectacle qu'il y a devant les cieux. Il voit que les auteurs, quels qu'ils soient, de la grande pyramide, ont construit les monuments les plus durables et les plus élevés sous les ciels. Et il conclut que, sous ces rapports et par ce fait seul, les Égyptiens se sont placés au premier rang de peuple de la terre. Quien sea que venga aquí a pagar tributo de curiosidad a estos monumentos y que no tiene ninguna otra opinión anterior, es decir, que las ve por primera vez, es golpeado por el espectáculo que tiene frente a sus ojos. Él ve que los autores, quienes hayan sido de la Gran Pirámide, han construido este monumento que es el más grande y el más durable que haya bajo el cielo, y se concluye que por este hecho solamente los egipcios están colocados en el primer rango de los pueblos de la tierra. Aquí abajo tenemos la bibliografía en François Jomard, Descripción General de Memphis et de Pyramide, y aquí está el tomo 2, 1818. Hay que remarcar aquí que aunque estas ediciones fueron hechas ya hasta, vean, 1818 hasta 1818. Las observaciones fueron hechas 1790, 1800 durante la expedición de Egipto, pero el trabajo de edición de este libro y de elaboración fue monumental, requirió grandes esfuerzos y por lo tanto muchísimo tiempo. De hecho, el título se le da 10 años después de que ellos llegaron de Egipto. Entonces, espero que les haya sido interesante este breve texto de Jomard sobre las pirámides de Memphis.